Arturo Ripstein visitó Canal 22 y nos platicó de una de sus películas más emblemáticas. Una nueva inteligencia artificial para leer la mente humana. Se pone interesante. Quédense con nosotros en esta hora cultural de la televisión mexicana. Tenemos estos y mucho más contenidos con Rafael García Villegas. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, hola Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y en efecto, vamos directo a la información. Efectivamente, porque el patrimonio cultural inmaterial en riesgo de desaparecer queda inmortalizado. En fotografías, vamos a verlas. En el 2008 se planteó realizar una exposición sobre el Día de Muertos, pero no existía un acervo actualizado. Es por esto que surgió el Concurso Nacional de Fotografía, cuya finalidad fue tener material reciente. Ahora el certamen va en su 14ª edición y tuvo como tema el patrimonio cultural inmaterial en riesgo de desaparecer. Nos empieza a preocupar un poquito que por situaciones pues de delincuencia organizada, de migraciones, de pérdida de valores, de que se están muriendo los ancianos y demás, algunas prácticas están en riesgo. Se recibieron 70 carpetas con 270 imágenes. Para esta edición, las fotografías debían ser acompañadas por una ficha donde se explicara por qué está en riesgo esa práctica cultural. El resultado sorprendió a los organizadores. Hay técnicas artesanales, hay medicina tradicional, hay ritos y ceremonias. Encontramos también algunas manifestaciones que no tenemos contemplados, por ejemplo, las piñatas, que fue una de los que más nos llamó la atención, o que le llamó a nosotros como organizadores, pero también al jurado, porque de pronto decíamos, ay no, pero si las piñatas están muy vigentes. Bueno, sí están vigentes, pero no con técnica tradicional ni con motivos tradicionales. Entonces los piñateros nos decían, o la fotografía que fue registrada en ese sentido, nos decía es que sí están en riesgo porque ahora con tanta invasión de no sé cómo llamarlo, de superhéroes y de tanta invasión, digamos, en cine, pues hacen figuras relacionadas con el cine que pues van desplazando desafortunadamente, ¿no?, estas técnicas, pero que a los piñateros también los ponen en riesgo en el sentido de que les quieren cobrar derechos por usar la imagen, ¿no? El regateo, la introducción de copias procedentes de China y la falta de espacios dignos para la venta son otros aspectos que afectan estas tradiciones. La madera cada vez es más difícil conseguirla o son multados los artesanos que ocupan la madera por pues restricciones, ¿no?, de las autoridades ambientales. Pero entonces eso se nos pone también en entredicho porque dicen, bueno, es que a nosotros nos prohíben cortar un árbol que vamos a utilizar para varias máscaras o para varias tallas, pero pues sigue habiendo tala clandestinas. La premiación y exposición de las fotografías ganadoras del 14º Concurso Nacional de Fotografía dedicada al patrimonio cultural inmaterial en riesgo de desaparecer se realizará en el mes de octubre. Noticias 22, Alberto Aranda. Ella abrió el camino a otras mujeres en el campo historiográfico y cultural. Vamos a hacer un viaje al pasado para redescubrir el significado estético y social de pintar en femenino. La obra de 49 artistas que desarrollaron su arte en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX se exhibe en el Museo Nacional de San Carlos, que presenta un balance sobre cuánto se ha avanzado en el estudio del papel de la mujer en el arte. Pintar en femenino, mujeres en el sistema artístico mexicano 1846-1940, homenaje a Leonor Cortina, es el título de la exposición más reciente de este recinto del Centro Histórico de la Ciudad de México, que reúne 150 piezas entre óleos, fotografías, dibujos y objetos realizados por mujeres. Tratamos de dar seguimiento a la educación artística, sobre todo a la que tenían acceso las mujeres en la época, qué podían hacer y qué no, porque hay que recordar que las mujeres ingresan a la Academia de San Carlos formalmente como alumnas hasta el último decenio del siglo XIX.
No solo son sus nombres ni su trabajo, son también los retos a los que se enfrentaron estas mujeres para ser consideradas artistas profesionales, gestoras y promotoras, los que se delinean en la curaduría de esta exposición. Para nosotros significa ir contra un sistema netamente masculino en el cual solo se consideraba que los hombres tenían derecho, por ejemplo, a estudiar la clase de desnudo al natural. Las mujeres no podían por pudor. El trabajo de figuras como Dolores Soto, Carmela Duarte, las hermanas San Román, María Izquierdo y Lola Cueto pueden verse en esta muestra que es un homenaje a Leonor Cortina, pionera en la historia del arte en el país, que realizó en 1985 la exposición Pintoras Mexicanas del siglo XIX. Lo que queremos decir a la sociedad con nuestro granititito de arena es: hay una gran desigualdad todavía en todos los ámbitos. El ámbito cultural y artístico no es la excepción. Queremos que este Museo Nacional de San Carlos sea un espacio para las mujeres. Pintar en femenino puede visitarse en el Museo Nacional de San Carlos hasta febrero de 2024. Noticias 22, Karen Rivera. Vamos al corazón de la colonia Guerrero. Ahí la comunidad se forja y se reafirma entre acordes y movimientos. Recientemente, la Coordinación Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura puso en marcha un nuevo modelo de integración artístico comunitario denominado Mueve Danza, Corazón Guerrero. El nuevo modelo que estamos queriendo insertar en el corazón de la colonia Guerrero, en un eje que nos ha marcado a lo largo de esta administración del Laboratorio de Creación y Gestión, donde llevamos a cabo precisamente este tipo de desarrollo de modelos o buenas prácticas en concordancia con instancias que están en resonancia, pero sobre todo de trabajo territorial comunitario. En la primera etapa de este modelo se trabajó de manera conjunta con la Escuela Primaria Dr. Belisario Domínguez, en el marco de su centenario. Allí se presentó la pieza dancística infantil Moby Dick de la GU Danza. En un segundo módulo, el coreógrafo e intérprete Funky Maya impartió el taller de danza urbana titulado Jam de Hip Hop. La cuestión aquí ahora es cada mes tener una experiencia también con especialistas que se han enfocado a jóvenes, adolescentes o niños, y no solamente obviamente de la Ciudad de México, sino de otras regiones del país. Mueve Danza Corazón Guerrero también busca aprovechar el espacio y reactivar el foro La Caja de la misma colonia. Allí, en una tercera etapa del modelo se presentarán dos propuestas dancísticas: Transformación, ¿Quiénes somos en la noche?, de Paula Rechman de Yucatán, y Astronauta en el Pinacate de Mónica López Aceves de Sonora. Han decidido que su trabajo escénico, su trabajo artístico, sus procesos de creación se abran precisamente escuchando las voces de los jóvenes, de los más pequeños, también de las infancias y de las familias, y en ese sentido vincular su historia, su memoria con el quehacer artístico. Creo que ese es el lugar común de estas creadoras, de estos creadores, agentes culturales que estamos invitando. Transformación, ¿Quiénes somos en la noche?, se podrá ver el sábado 26 de agosto a la 1 de la tarde y Astronauta en el Pinacate el sábado 23 de septiembre. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Los ecos de la celebración por el Día del Cine Mexicano continúan. Procine lo estará festejando todo el mes. Como una rueda de... El acceso a la cultura es un derecho y por esa razón Procine se ha enfocado a realizar todo tipo de esfuerzos para acercar el cine a las personas. Más o menos entre el 15 y 20 millones de personas en el país son las que son consumidoras del cine comercial, ¿no? Y tenemos otras 90, 100 millones de personas que no pueden acceder a esas salas comerciales. Entonces creo que es el público al que a nosotros como institución pública nos toca ofrecerles una alternativa cinematográfica.
Como parte de las actividades del Día Nacional del Cine Mexicano, Procine rinde homenaje a Luis Buñuel. Este 2023 se conmemoran 40 años de su fallecimiento. Vamos a pasar tanto en el metro, El Ángel Exterminador, y siempre hacemos una función especial en la Biblioteca México el último jueves de cada mes, y entonces esa va a ser nuestra función especial ahí en la Biblioteca México. También proyectarán en diferentes sedes 2 películas apoyadas por ellos: Cartas a distancia de Juan Carlos Rulfo y Se me reventó el barzón de Modesto López. Además, exhiben Volverte a ver de Carolina Corral y 2 filmes para el público infantil. El Cavernícola y El Señor Fink, ¿no? Una es inglesa y la otra es estadounidense, porque siempre hay una gran demanda de películas para niños, y más ahora que todavía estamos de vacaciones de verano de las escuelas. Las sedes y horarios pueden consultarse en la página de Procine. Todas sus actividades son de entrada libre. Noticias 22, Julio López. El escenario del Centro Cultural Helénico ya prepara su agenda del próximo año. Vamos a conocer quiénes integran esta convocatoria. Faltan 4 meses y pocas semanas para que termine 2023, y el Centro Cultural Helénico ya tiene la selección de obras que darán cuerpo a su programación artística 2024. En esta ocasión se hizo una división para seleccionar proyectos para niñas, niños y jóvenes, proyectos para adultos y también proyectos de compañías de teatro emergentes. En la convocatoria se recibieron 150 proyectos diferentes, de los cuales se ha hecho una selección de 35 piezas. La programación será distribuida en 3 espacios: el Teatro Helénico, el Foro La Gruta y el Foro 4 Espacio Alternativo. Hay temas que coinciden, se habla sobre el género, se habla sobre la inclusión, se habla sobre la diversidad, pero también pues hay temas universales, ¿no? Como pues la vida, la muerte, el poder, el amor. A mí me parece que fue una selección interesante. Hay creadores de todo tipo, hay creadores con muchísima trayectoria, hay compañías muy jóvenes, hay propuestas de teatro mucho más vanguardistas que tiran hacia lo tecnológico, otras que no. La programación se podrá disfrutar desde los primeros días de enero. Los resultados de esta convocatoria ya se pueden consultar en la página del Centro Cultural Helénico. La hija del francés busca conquistar a una nueva generación de lectores. El grupo editorial Penguin Random House, a través de su sello Montena, acaba de publicar la 10ª novela del escritor Enrique Escalona, quien ha consagrado su prosa ágil y accesible a cautivar la imaginación de jóvenes lectores. La hija del francés es el título de esta obra narrativa, que sigue los pasos de Atenea Vega, una chica que al cumplir 18 años deja su hogar para ir en busca de respuestas sobre quién fue su padre, un hombre al que no conoció, pero del cual heredó su aspecto singular. Sus pesquisas la llevarán a un lugar inhóspito que ejemplifica las huellas dolorosas que deja la destrucción sistemática del medio ambiente. Esta novela comienza con la frase "encontramos a un francés muerto", porque, digamos, con esta frase se detona toda una serie de búsquedas y de misterios que suceden en un lugar inventado llamado Monte de Santiago, un lugar que tenía cierta vocación turística y que fue devastado por una mina a cielo abierto. De ahí vamos a conocer no solamente lo que el pasado de la protagonista, sino también lo que pasó en este pueblo, ¿no? Que me parece que pues mete a la protagonista en un montón de aventuras, en un montón de peligros. La hija del francés es una novela negra perteneciente al subgénero conocido como thriller doméstico, en el cual el protagonista, una persona común y corriente, se ve obligada a convertirse en un investigador. La búsqueda del padre, tema que inconscientemente nos remite a Pedro Páramo, así como la exploración del territorio y las consecuencias que eso tiene para las comunidades, son los principales temas que atraviesa esta obra. Tiene que ver con estos desplazamientos humanos que se dan en todo el mundo. Los podemos ver en Medio Oriente, en Perú hay bastantes, en México hay bastantes, en donde los lugares en donde hay recursos naturales suelen ser lugares donde después hay una ola de violencia que desplaza a la gente y después llegan ya pues grandes emporios a apoderarse pues de estas riquezas. La hija del francés es una lectura recomendada para adolescentes y jóvenes.
Con información de César H. Meléndez, Noticias 22. Arturo Ripstein visitó Canal 22 y nos habló de una de sus citas más emblemáticas. Vamos a conocer parte de esta conversación. En su momento, la película La Mujer del Puerto, dirigida por Arturo Ripstein y escrita por Pasalicia García Diego, causó todo tipo de reacciones, desde elogios y críticas halagadoras hasta repudio y rechazo y actos de violencia. En Argentina incluso quemaron una taquilla. El tema central es el incesto, y visto desde la óptica de Ripstein, uno puede esperar cualquier cosa. La cuestión es que el filme nunca se estrenó en México y ahora, casi 30 años después, llega a la cartelera comercial. Es curioso saber que por años buscaron la película, sus pesquisas cruzaron fronteras y la recuperaron casi por casualidad. ¿Dónde encontraron la película después de tanto tiempo? Me da vergüenza decirlo, porque habla de mi talento como ama de casa. En una covacha de estos closetcitos que van abajo de la escalera, teníamos en una maleta arrumbada varias almohadas, que Rip andaba buscando una almohada. Y ahí en vez de almohadas estaba la película. Después de encontrarla, ¿qué es lo que motiva y restaurarla? ¿Qué es lo que motiva el estreno de esta historia? Hombre, en algún momento en mi vida me preguntaron ¿para quién filma usted? Y yo era un jovencillo, majadero y pesado y snob y ridículo. Dije, yo filmo para mí. Cosa que el destino me cumplió. Al final de cuentas, las películas las veo yo y 4 almas puras que andan por ahí y que se despurifican cuando las ven. Pero bueno, pues las ve muy poca gente. Pero al final de cuentas, lo que uno hace es un pequeño acto de amor que uno pretende compartir. Y compartir, pues, es enseñarle en una pantalla y que haya una persona adelante que la vea y que, si las cosas son favorables y los dioses del cine me lo cumplen, pues que se conmueva. Tengo que me digas la verdad. Puedo vender 28 cuartos, yo no tengo nada que hablar con él. Es importante recalcar que esta es una versión restaurada por la Cineteca Nacional y, en palabras del propio director, se ve mejor que nunca. Noticias 22, Julio López. Los invitamos a ver la entrevista completa con el maestro Ripstein este domingo a las 9 de la noche en MX Nuestro Cine, la señal del 22.2, con Julio López en Marquesina, y la retransmisión el lunes a las 7 en el 22.1. Y por supuesto reiterar la invitación a visitar la nueva Cineteca de las Artes, donde hay una sala consagrada a este gran director mexicano. Laura. Bueno, pues sí, la verdad es que está muy, muy atractiva y además qué maravillosa historia. Extraordinario hallazgo para ver una película que no conocemos. Que estuvo prohibida. De Pasalicia García Diego, el maestro Ripstein. Bueno, está genial. Y tenemos más información. Tenemos más información de artes visuales, plásticas. Familia, migración y violencia constituyen los cimientos de esta casa erosionada. 24 artistas nacionales e internacionales presentan más de 90 piezas de pintura, escultura, fotografía, cerámica, grabado, instalación y video en la exposición La Casa Erosionada que presenta el Museo Nahuacalli. La exposición se orienta a explorar los vínculos familiares y aborda temáticas como la migración, la violencia y el género. La exposición surge cuando hace unos meses fallece la última hija viva de Diego Rivera, Lupe Rivera Marín. En el funeral, uno de sus hijos hablaba de cómo Lupe, también lo pasó con Ruth, se hicieron de un nombre propio, no necesitaron ese apellido de Rivera, Lupe desde la política y Ruth en la arquitectura, pero las dos se construyeron un nombre. Entonces, esta exposición quería revisar justo cómo construyes tu lugar en el mundo. Artistas como Inés Bárcena, Ramiro Chávez, Georgiana Chiang, Georgia Charion, Manuela García, Maripili Senderos y Jacobin van der Meer participan en esta exposición. Justo era habitar este espacio desde ese concepto de casa y venir a contar estos secretos familiares. Entonces, a los artistas se les hizo como una invitación y un seguimiento de esta casa y lo que quisieran contar. No todos los artistas trabajaron piezas
específicas para esta exposición. Algunos ya tenían trabajo que habla sobre linaje, sobre generaciones, sobre migración. Para la curadora de la exposición, introducir piezas de arte contemporáneo planteó un reto y la necesidad de seguir la tónica que el mismo recinto marca. Pero fue también la oportunidad de poner en diálogo una creación diferente al acervo del museo, en una forma de contrapunto. El Anahuacalli es desafiante en todos los sentidos, especialmente para hacer exposiciones de arte contemporáneo. El Anahuacalli tiene capas y capas de información, no solo histórica, arquitectónica, la gente que estuvo involucrada en la construcción. Entonces, a veces agregar una pieza es muy complicado porque el museo te escupe. Seguimos las pistas que ya dejaron las generaciones que nos antecedieron. Diego Rivera y Juan O'Gorman hicieron todo un programa iconográfico en los techos. Entonces te van dejando muchísima información que a veces funciona. La exposición La Casa Erosionada permanecerá abierta en el Museo Anahuacalli hasta el 8 de octubre. Noticias 22, Víctor Gaspar. El arte creado por mujeres tendrá un nuevo recinto en el sur de Francia. El Museo de Montjuïc se transformará en el primer espacio de Europa dedicado exclusivamente al arte creado por mujeres. Este recinto, propiedad del coleccionista Christian Delevet, ubicado al sur de Francia, cerrará temporalmente sus puertas a finales de este mes, con el propósito de renovar sus exhibiciones, que ahora darán reconocimiento al talento femenino y se identificará con el nombre de mujeres artistas del Museo Montjuïc. El anuncio lo hizo el propio Delevet a través de una publicación en Instagram, enfatizando que durante los últimos 12 años el museo ha exhibido su colección de antigüedades romanas, griegas y egipcias, intercaladas con arte de inspiración clásica, pero ahora se podrán apreciar obras de artistas como John Mitchell, Lee Krasner o Grace Hardigan, entre muchas otras. Noticias 22, Alfonso Popoca. La fuerza terrestre confirma su poder en el corazón del continente africano. Veamos. El Gran Valle del Rift es una inmensa grieta viva que escinde África lentamente, al ensancharse cada año. Esta fisura es tan grande que atraviesa Etiopía, Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, Zambia, Tanzania, Malawi y Mozambique. En este lugar espectacular, de fuerzas geológicas lentas y descomunales, el desplazamiento de las placas tectónicas formó profundos lagos y cañones que pueden representar una esperanza para el futuro del planeta, al permitir capturar y almacenar a bajo costo el dióxido de carbono del aire que provoca el calentamiento global, publicó The Economist. El ambientalista y experto en desarrollo keniano James Irungu Mwangi argumenta que el Gran Valle del Rift tiene el potencial de producir energías renovables y la geología adecuada para almacenar carbono, que son atributos clave para establecer plantas de captura directa del aire, las cuales succionan dióxido de carbono del ambiente y luego lo almacenan de forma segura y permanente. Según el experto, tan solo la parte de Kenia de esta grieta africana tiene el potencial de generar 10.000 megavatios de energía limpia geotérmica, cuyo subproducto es vapor residual. Ambos se utilizan para el funcionamiento de las plantas de captura del aire. Básicamente, esta tecnología funciona así. Absorbe el aire, extrae el CO2 utilizando reacciones químicas y luego devuelve el resto del aire a la atmósfera. Después, el CO2 succionado del aire se disuelve en agua, formando un líquido ácido y burbujeante que se inyecta en las rocas basálticas porosas, las cuales se extienden a lo largo de miles de kilómetros cuadrados de la grieta africana. Al reaccionar con el basalto, el CO2 forma minerales ricos en carbono, asegurando que el gas no se escape de vuelta a la atmósfera. La startup keniana Octavia Carbon está trabajando para construir la segunda planta de captura directa del aire más grande del mundo, en el Gran Valle del Rift. La primera es la suiza Climeworks, instalada en Islandia. Y espera que sus precios sean mucho menores, gracias a que la electricidad renovable y el vapor geotérmico son baratos y la contratación de ingenieros y químicos calificados,
cuesta menos en Kenia que en el mundo rico, informó The Economist. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Llegó el momento de sumarnos a la tarea colectiva y leernos en otros. Pablo Neruda llegó a México en 1940, a ese país florido y espinudo, seco y huracanado, violento de dibujo y de color, violento de erupción y de creación. Bajo su luz sorpresiva, como escribió, hizo lo recomendado por André Gide y Salvador Novo. Acudió a sus mercados. Vagó durante años por ellos porque decía, México no está en las guturales canciones de las películas ni en la falsa charrería de bigote y pistola. En sus memorias, Confieso que he vivido, da cuenta de ello. A 50 años de haber sido envenenado por la dupla Cía-Pinochet, conviene recordarlo desde el asombro que provocan sus poemas o desde las palabras que dedicara a nuestro país. Para él, éramos una mezcla de carmín y turquesa fosforescente, tierra de vasijas y de cántaros, de frutas partidas bajo un enjambre de insectos, campo infinito de magueyes de tinte azul acero y corona de espinas amarillas. Después de recorrer por años sus mercados, llegó a la conclusión de que son los más hermosos del mundo, donde la fruta y la lana, el barro y los telares muestran el poderío asombroso de los dedos mexicanos, fecundos y eternos, y los nombres ásperos, ásperos que los antiguos dioses nos heredaron. Los libros son ventanas para mirar lo nuevo y para mostrar lo nuestro. También son puentes para transitar por esos mundos paralelos que enriquecen al nuestro. Cuénteme qué lee, porque la lectura es una tarea colectiva. Nos leemos en otros. No hay nadie más aquí. ¿Me estás hablando a mí? Celebramos esta noche al protagonista de Taxi Driver. You talking to me? Well, who the hell else are you talking? You talking to me? Con una extensa trayectoria tanto en el cine como en el teatro y sus admirables interpretaciones en películas como Taxi Driver, El Cazador o El Corazón del Ángel, Robert De Niro está celebrando sus 80 años. Ma solo ricordatevi che vi feci un piacere. Su participación en la segunda entrega de El Padrino marcó la carrera del actor neoyorquino al concederle su primer Oscar como mejor actor de reparto. The winner is Robert De Niro, Raging. Y unos años más tarde, su interpretación de Jake LaMotta en Toro Salvaje le dio la oportunidad de llevarse su segundo premio de la Academia Estadounidense, en esta ocasión como mejor actor. Su gran habilidad de caracterización y su tenacidad al desarrollar un personaje lo han forjado como una leyenda de la industria cinematográfica, además de la versatilidad de sus interpretaciones. En los últimos años, Robert De Niro ha continuado con proyectos no solo en la pantalla grande, sino en las plataformas digitales, por lo que se espera que siga con una vida de éxitos por mucho tiempo más. Noticias 22, Alfonso Popoca. Martin Scorsese y Brian De Palma, Rafa, han sido los directores con los que más ha colaborado, me parece que casi una decena de veces por lo menos con Martin Scorsese, sí. Que bueno, pues lo han tenido prácticamente como su alter ego, protagonista de grandes películas. Ya se mencionaron aquí, bueno, desde luego como Vito Corleone en la trilogía del Padrino, que le valió un Oscar, y también como el boxeador LaMotta, ¿no? Jake LaMotta, también en Toro Salvaje, gran película, que son clásicos de la cinematografía. Es que lo que toca tiene el toque de Midas para el cine, ¿sí? Porque está Buenos Muchachos, la serie del Irlandés, o la gran película del Irlandés que se empezó a transmitir. Bien dice serie, yo la vi como serie. Como serie, pero es una gran película, El Irlandés, en las plataformas digitales, que también por ahí ya está en la segunda temporada, la segunda entrega. Vale la pena ver, es un hombre que se ha ido añejando de una manera extraordinaria y que es un hito. E insisto, todas las películas donde aparece el nombre de Robert De Niro son garantía para no perdérselas. Efectivamente, una capacidad para seleccionar los papeles que realmente le permiten desarrollar sus grandes capacidades actorales.
Y tanto en comedia como en personaje rudo. Tiene como para todo. Ahí está. Feliz cumpleaños a nuestro Robert De Niro. Y cambiamos de tema porque entre El Silencio, Mendoza y Una Reina, esta agrupación festeja un año más de hacer teatro. Salir del escenario descansados. La agrupación escénica Los Colochos Teatro conmemorará 13 años de trayectoria con una residencia artística en el Foro Shakespeare, donde veremos 3 montajes diferentes de su repertorio. El primero se titula Silencio. Silencio un poco es una crítica ante que tiene varias lecturas. El silencio que como sociedad guardamos ante eventos atroces y personas atroces que silencian voces que no tendrían que estar calladas. Antes de morir. Es una adaptación a partir de Otelo. Es nuestro tercer montaje. Primero pasamos por una adaptación de Romeo y Julieta, que en esta ocasión no va a jugar en esta residencia. Oye, Canosa. Aquí, a diferencia del texto original, se narra la historia de un médico exitoso que padece de una sordera física y, a decir de Juan Carrillo, también espiritual. Con el montaje Mendoza, los Colochos revisitan Macbeth, otro clásico del Cisne de Avon. General de división. Mi madre fue a ver la obra y me dice, ay, está muy bonita, pero no la entendí, ¿no? Yo dije, claro, es complicado, es un texto complicado. Se me metió un gusanito y dije, un día quiero hacer una obra que me apasiona tanto de una manera que mi madre la pueda entender, ¿no? Entonces, digamos que esa semillita personal se fue conjuntando con cosas ya de materia teatral un poco más serias, como preguntas de convenciones con el espectador, con la escena, con el espacio. La tercera propuesta se titula Reina, y no exenta del universo shakespeariano, propone una nueva mirada a El Rey Lear. Nosotros aquí también, como otros proyectos, tiene varias aristas. Hay varios de la compañía que nos estamos preguntando sobre la vejez, y sobre la vejez particularmente de nuestras madres. Empezamos a sacar del Rey Lear esas cuestiones que a nosotros nos hacían, nos tocaban directamente. Y luego hicimos un proceso de entrevistas a terceros que estaban en la tercera edad o de gente que trabajaba con gente de la tercera edad. Silencio se presentará los viernes a las 20 horas, Mendoza todos los sábados también a las 8 y Reina todos los domingos a las 6 de la tarde. El programa de aniversario comienza el 3 de septiembre y termina hasta el 29 de octubre. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. A ver qué piensan de esto. Primero fue el reconocimiento de voz, luego la lectura de labios. ¿Será ahora posible que las inteligencias artificiales adivinen nuestros pensamientos? Vamos a ver. Investigadores de la Universidad de Singapur, la Universidad China de Hong Kong y el Laboratorio de Visión y Aprendizaje de la Universidad de Stanford han desarrollado una tecnología capaz de leer la mente humana. Con esta nueva herramienta se lograron analizar imágenes que se generan a partir de las señales del cerebro, para así conocer los pensamientos e imaginación de los seres humanos. Se le bautizó como MindVis y se trata de una resonancia magnética la cual permite capturar las imágenes en tiempo real. Al recuperarse las señales cerebrales, se recopilan resonancias que se convierten en datos que una inteligencia artificial recibe y decodifica para generar una imagen de baja calidad que refleja lo que la gente pensaba. Esto mezclado con datos y procesamiento se obtiene una representación visual más detallada. Lo que hace la herramienta es capturar las actividades cerebrales y traducirlas a un lenguaje comprensible para una inteligencia artificial que transforma los datos en imágenes. Los investigadores buscan mejorar este análisis y procesamiento para que cada vez las imágenes se vuelvan más precisas. Advirtieron que este invento no espera invadir la privacidad de las personas, sino que se busca contribuir en los campos de la psicología y neurociencia. Esto abre la esperanza a tratamientos para trastornos de la memoria o deficiencias cognitivas. Para Noticias 22, Natalia Ochoa. Y veamos qué propuesta nos tiene esta noche el crítico de cine Leonardo García Sau. Adelante, maestro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. En esta ocasión les voy a recomendar una película llamada Matiné,
que es una realización de Jaime Humberto Hermosillo, injustamente considerada como menor en su momento. El tiempo ha puesto las cosas en su lugar y apreciamos estas aventuras de un par de niños provincianos y cinéfilos que se involucran en los líos de una pareja de asaltantes, bien interpretados por Héctor Bonilla y Manuel Ojeda. En este su sexto largometraje, filmado en 1976, Hermosillo logró lo que parecía imposible, una película que combina los elementos de los géneros de aventuras y el thriller, pero que trasciende el pastiche. En forma semejante a lo que hicieron los autores de la nueva ola francesa, el realizador reelaboró géneros tradicionalmente hollywoodenses para crear una obra original, fresca y muy divertida. En cuanto a los personajes de los asaltantes, escribió el crítico Emilio García Riera que ambos resultan los primeros homosexuales del cine mexicano que lo son de forma declarada y sin merma de su dignidad humana. La película alcanza su clímax en una admirable secuencia filmada en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe para desembocar en uno de los finales más conmovedores del cine nacional. Esto es Matiné de Jaime Humberto Hermosillo. Pasa este fin de semana en el canal 22.2. Consulte nuestra cartelera. Y eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, maestro, por esta recomendación. Y bien, recordarán que les platicamos del proyecto Alegro Sinfónico para Niños, que presenta el 20 de agosto la proyección de Pedro y el Lobo, acompañada de música en vivo a cargo de la Orquesta Sinfónica de Minería y la narración de Jimena Sariñana. Bueno, pues el Auditorio Nacional tiene para las primeras 5 personas que escriban al correo que aparece ya en pantalla una cortesía doble para que no se pierdan esta experiencia. La cita, Rafa, es el domingo. Así es, domingo 20 de agosto, 5:30 de la tarde, en el Coloso de Reforma, y por el mismo correo electrónico les van a notificar a las personas que se hayan hecho acreedoras a las mismas, quienes fueron los primeros en contestar, y disfrutar de esta experiencia. Pedro y el Lobo es preciosa historia. Una obra de Prokofiev maravillosa que además enseña a la familia a distinguir entre los diversos instrumentos musicales, ¿no?, que están referidos a cada una de las personajes que aparecen en la obra. Habrá que ir el 20, por lo pronto 5 personas, ahorita ya están escribiendo, mandando correos para poder ir de manera gratuita. Efectivamente. Y tenemos más información porque, a propósito de música, entre rolas se va reconstruyendo esta historia de amor. Pablos es un joven literato desempleado que pasa sus días buscando un novio que lo quiera bien. Un cuento de nunca acabar que lo hace sentir atrapado en un melodrama donde siempre suenan los hits fugaces del pop en español. Luego de varias citas malogradas, conoce a Diego, un chico de 17 años con el que vivirá una relación apasionada pero tormentosa. A grandes rasgos, esta es la trama, libre de spoilers, de La mítica máquina de karaoke, primera novela del escritor Juan Pablo Ramos, publicada por el Fondo de Cultura Económica. Mi materia de escritura siempre va a ser mi propia vida, y a partir de mi propia vida genero ficciones. De sobre está decir que jamás me imaginé que como que mis historias de mis traumas de secundaria, mis ligues fallidos y cosas así iban a acabar en una de las editoriales más importantes de habla hispana. Tal como su nombre lo indica, La mítica máquina de karaoke es una novela donde la música tiene un papel preponderante. Esto es apreciable desde su propia estructura, ya que está dividida en 11 capítulos y un bonus track, como si se tratara de una lista de reproducción. Yo todo lo veo en términos de playlist, o sea, para mí la vida es una gran playlist porque voy seleccionando canciones por el momento adecuado y como que yo así estructuro y ordeno el mundo un poco, haciendo playlist y contando todo a través de las canciones. El protagonista de esta historia recibió una educación sentimental cimentada en una intensa exposición a las telenovelas, la farándula y la música de referentes de la época como Faye, Gloria Trevi y Cabá. A pesar de los sinsabores de la vida adulta, logra convertir sus propias desventuras en momentos hilarantes gracias a su sentido del humor y su forma desvergonzada de escribir, en la que emplea el argot de su generación y expresiones propias de la cibercultura. Esa sinceridad y esa brutal honestidad que viene de cómo hablamos coloquialmente fue de las partes más difíciles y complicadas, y fue como todo un proceso de liberación.
La mítica máquina de karaoke aparece en la colección del Fondo Editorial Tierra Adentro, que apoya y promueve el trabajo de jóvenes escritores. Para Noticias 22, César H. Meléndez. El Museo Nacional de la Estampa desafía sus muros. El Museo Nacional de la Estampa rompe con la idea de una curaduría tradicional y presenta una exposición con piezas de su acervo, pero seleccionadas por cada uno de los trabajadores del recinto. El resultado es la muestra El Munae, lo hacemos todos. Volteamos la mirada a las personas con las que trabajamos en el museo, que además muchas de ellas ya tienen muchos años trabajando ahí y que conocen la colección pues porque la han investigado, porque incluso la han enmarcado en los talleres, o son las que se dedican a mandar la itinerancia. El Munae resguarda un acervo de más de 12.000 obras de casi 1.400 artistas, con una variada diversidad en técnicas y temas. Los empleados del recinto respondieron a preguntas como la de ¿cuál es tu pieza favorita? Y ¿cuál consideras la más emblemática del lugar? Así, se consolidó esta exposición que se realiza como parte del programa Munae en Movimiento, que ofrece al público actividades extramuros fuera del recinto debido a su renovación. Tenemos a Raúl Anguiano, a Andrea Gómez, a Leopoldo Méndez, a Adolfo Mechac, Vita Castro, entre otros artistas. El Munae lo hacemos todos se compone de 16 reproducciones de obras y puede verse en las rejas de la Casa Frisac. Noticias 22, Karen Rivera. El denominado deporte ciencia, de nueva cuenta, desata la polémica. Muchos deportes que involucran la actividad física han estado lidiando con formular políticas para los atletas transgénero en los últimos años. La Federación Internacional de Ajedrez entra en esta polémica dictaminando que las mujeres transgénero no pueden competir en los eventos oficiales femeniles hasta que sus funcionarios realicen una revisión de la situación. Algunos casos podrían resolverse hasta en 2 años. Esta decisión fue publicada el pasado lunes, generando críticas por parte de los defensores de derechos de las personas transgénero. La federación comentó que el cambio de identidad sexual tiene un impacto significativo en el estado de un jugador y en la elección de los torneos. Por lo tanto, solo se puede realizar si éste proporciona una prueba relevante del porqué del cambio. Actualmente, el organismo cuenta con competencias abiertas que permiten la participación de todos los jugadores, así como categorías especializadas para mujeres, jugadores jóvenes e incluso equipos. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Las ausencias y el dolor de una partida encuentran consuelo en esta propuesta que nos abraza con sus alas rotas. Yo por lo general no soy una chama insegura. Bueno, mientras no me digan nada. La cineasta venezolana Verónica María Contreras aborda en su pieza Alas Rotas el tema del duelo y la migración. La actriz Yuru Soto da vida a María Milagros en este unipersonal que recorre, en alusión biográfica, la vida de la autora en diferentes etapas. Un escrito que hice en busca de sublimar muchas cosas personales y al final terminó saliendo esta hermosa historia donde narro un poco mi vida en Venezuela, luego, como tú lo mencionaste, el duelo por la pérdida de mi padre. Después se mencionan muchos tipos de duelo también, el que pasamos todos los migrantes al tener que dejar todas nuestras cosas de nuestra patria. Alas Rotas es resultado de un taller. La pieza se organiza en 3 escenas que se valen de recursos audiovisuales y de un contacto que acerca al personaje con el público. Mira, la escribí en diciembre. En un taller de unipersonales en el que estuve con Javier Villanova, un gran profesor. Yo realmente soy cineasta. Esta es mi primera obra de teatro, es mi ópera prima de teatro. Así que bueno, realmente escribí esta obra buscando destrabar algunos temas que estaba trabajando en unos guiones para cine y pues terminó saliendo este hermoso resultado. Se me sube la minifalda hasta la espalda.
Verónica Contreras afirma que el duelo es un tema tabú en nuestras sociedades, pues en cierta medida nos lleva a admitir errores. Por ello, ve en el teatro una posibilidad de abordar el duelo con humildad para finalmente desarrollarnos como personas. Primero que nada, el poner temas tan personales y tan íntimos ahí a disposición de todos es un acto, sí, de reconocer tus errores, de no solamente reconocerlos, sino ponerlos ahí al alcance de todos. Entonces, al final, sí requirió mucha humildad de mi parte decir, esto es un complejo que yo tuve, este es un trauma tal vez de mi infancia, esto me dolió muchísimo. Y al reconocer que esto puede ayudar a otras personas. Alas Rotas se presenta en la teatrería los miércoles y jueves a las 8 de la noche hasta el 7 de septiembre. Noticias 22, Víctor Gaspar. Por haberme comprado las pantaletas más feas. El 18 de agosto de 1750 nace en Italia el compositor, director y catedrático Antonio Salieri, músico de la corte, cuya reputación y genialidad muchas veces se ha visto ensombrecida por la grandeza de Wolfgang Amadeus Mozart, contemporáneo suyo, una leyenda que fue creciendo con el tiempo. Rimsky-Korsakov les hizo una ópera que ayudó todavía a acrecentarla más. Viene Milos Forman con una película que se llama Amadeus y bueno, parecieran enemigos acérrimos. Hasta hay un síndrome de ese síndrome Salieri porque estás a la sombra de alguien. No, Mozart y Salieri eran amigos, inclusive compusieron a la Limón. Sí pudo haber cierta envidia porque pues llegó el niño de 14 años a la corte. Evidentemente, porque era más joven y era mucho más talentoso, destacaba enormemente, pero no hay absolutamente ningún dato histórico en el que se indique que había una rivalidad acérrima y mucho menos que hubiera la posibilidad de que lo envenenó Salieri, que le puso ahí algunas gotitas a Mozart. Fue olvidado durante mucho tiempo, pero también esta rivalidad que se acrecentó con estas obras que mencionas, Rafa, hizo que empezara a buscarse en su música y que nuevamente se interpretara música de Salieri, lo cual es muy positivo. Salieri lo admiraba, inclusive ya en su lecho de muerte, ya muy grande, Salieri estuvo internado y dice, yo admiré a Mozart. Salieri fue maestro de Liszt, fue maestro de Beethoven, entonces también hay que ponerlo en justa medida como uno de los grandes compositores del periodo clásico y así lo recordamos esta noche. Disfrútenlo, buenas noches.